creer en ella trae la gloria de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de La obra de Dios y los 300 hombres de Gedeón. En la escritura de Jueces, el pueblo israelí sufrió mucho por los madianitas. Los madianitas vivían en Canaán, al lado de Canaán. Cuando el pueblo israelí entró en la tierra de Canaán, los madianitas con los otros pueblos afligieron mucho al pueblo israelí. Cuando Israel había sembrado, subieron los madianitas y amalecitas, los atacaron y devastaron. Trajeron animales donde había sembrado y lo devastaron. Las ratas lo comieron y en la cosecha enviaron los animales para que pisotearan todos los frutos. Entonces el pueblo israelí estaba en gran pobreza. En ese momento Dios le apareció a Gedeón, le buscó a Gedeón. Cuando Israel tenía siempre dificultades, Dios siempre enviaba a profetas, a los escogidos. Entre ellos estaba Gedeón, fue escogido por Dios. A través de ti, Dios va a salvar al pueblo israelí. Así le dijo Dios. Y Gedeón quedó atónito. No. A través de mí, yo soy de la vida de clase baja y estás equivocado. Escoja a otro. Entonces Dios le dice, tú eres amo, tú eres dueño, tú eres mi siervo, yo te llamé, yo te quiero, te lo mando yo. Entonces, no me des excusas, solo tú hagas lo que te digo. Entonces, ni tenía soberano, ni estaba armado, el pueblo israelí no tenía nada. ¿Y cómo los porque va a atacar? Porque yo tenía Castilla fortificada y tenía ejército. Así tenía peligro de ser destruido su pueblo entero. Pero Dios rotundamente le dice, tú tienes que obedecerme a mí. Entonces Gedeón tomó una decisión. Y le dice a Dios, si Dios de verdad me has escogido para salvar al pueblo israelí, yo tengo que probar si es verdad si tu voluntad. Si es tu voluntad, si tú, entonces muéstrame una señal. Yo voy a poner un vellón de lana en la era y el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que tú me lo has dicho.
Entonces él dejó un vellón de lana en la era y encontró al día siguiente el vellón estaba lleno de agua y toda la tierra estaba seca. Exprimió el vellón y estaba lleno de agua. Pero, por si fuera poco, así le pidió a Dios: Señor, perdóname, una vez más voy a pedir una prueba, voy a dejar también poner el vellón, y el vellón solamente quede seco y el rocío sobre la tierra. Señor, dame tu confirmación una vez más. Entonces él dejó el vellón y al día siguiente él encontró que el vellón quedó seco, ni tenía ninguna gota de rocío, y en toda la tierra hubo rocío. Entonces pudo probar que él había escogido por Dios. La razón por la que Gedeón pudo creer es por la señal que le mostró Dios. Nosotros también necesitamos conseguir esta señal al hacer algo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, nosotros tenemos la señal de que si Cristo me está hablando, seguramente yo puedo tener valentía. Escuchar la promesa de Dios es gran privilegio. Cuando nosotros tenemos que empezar algo así muy importante, creyendo en la palabra, en la promesa de Dios, podemos tener valentía. Síganme, por favor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, por la palabra de Cristo, si nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón, así al escucharla nos produce la fe, porque la fe sin la palabra no se produce. Abraham también, aunque es padre de fe, él, después de haber escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, él actuó cuando Dios le dijo que se vaya de su tierra. Entonces él fue. Pero si nosotros actuamos sin escuchar la palabra, no es la fe. Cuando se acercó la sequía, ellos se bajaron, descendieron a Egipto, pero Dios no se lo dijo. No escuchando la palabra de Dios, él se descendió a Egipto. Entonces su esposa fue quitada por el faraón. Él así quedó muy avergonzado en su vida. Entonces en la vida de Abraham no solamente hubo fe, sino también hubo pensamientos humanos por los cuales él tuvieron gran pérdida. Nosotros también, los que creemos en Jesús, siempre nos lo dice que debemos que leer siempre la Biblia, porque ese ambiente de la Biblia es que se genera ese ambiente en el cual Dios nos habla. Leyendo la Biblia se genera ese ambiente en el cual Dios nos habla. Así debemos tener la promesa de Dios. No debemos hacer como nosotros queramos, sino siempre para actuar tenemos que tener la promesa de Dios, la palabra de Dios. Gedeón era como hombre del pueblo
hombre del campo, pero él tuvo prueba, la señal de Dios. Entonces, teniendo la fe, él se enfrentó a las cosas. Entonces, merece ser elogiado por esta cosa. En presentación del pueblo israelí, él tomó la decisión de luchar contra los madianitas y tenía que convocar a los soldados. Gedeón era como un hombre así normal del campo, aunque lo convocara, ellos así vendrán, se reunirán, pero el Espíritu Santo estaba con él, enviando a las 12 tribus. Les dijo que les va a salvar, les salvaría al pueblo israelí a través de Gedeón. Entonces se reunieron muchos soldados, en suma que se reunieron 32,000 hombres, que era el número sorprendente porque el país estaba en peligro. No el gobierno les mandó, sino los hombres fueron voluntarios para luchar por su país. Entonces reunieron 32,000 hombres, perdón. Pero ya ellos tenían la información del número de los soldados del enemigo, que ellos estaban reunidos 130,000 hombres. Entonces, 130,000 hombres versus 32,000 hombres, que no eran equivalentes. Pero Dios dice, a pesar de esta situación, 32,000 hombres es mucho. No me digas el número, sino tengo que ver la lealtad. 32,000 son mucho. Entonces, los que así se temen, que se devuelvan. Los que así se tiemblan por el temor, Dios no lo puede usar. Cuando nosotros hacemos el negocio, si el que se tiembla por el temor, no puede hacerlo, sino que debe tener en su corazón la convicción y la paz. Teniendo la convicción y la paz, él tiene que abrir su negocio. El temor viene cuando no tiene la fe. Si Dios viene, la paz viene. Si el diablo viene, el temor viene. El que tiene el temor, que se devuelva a casa. Entonces, 22,000 hombres volvieron a casa. En Jueces 7, del 2 al 3, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eran más los que así se devolvieron que los que quedaron. Los que conocen a Dios pueden superar al temor, pero
los que creen no conociendo a Dios no pueden superar el temor. El pueblo israelí siempre estaba esclavizado y siempre así estaba afligido. Cuando estaba debajo del dominio de Babilonia, el pueblo israelí, los tres jóvenes inteligentes fueron así también capturados, pero ellos fueron acusados porque ellos no así se doblaban, no se postraban al rey, a las idolatrías. Si no se doblara su rodilla a la estatua del rey, ellos tenían que ser así echados en el horno. Así tenían esa amenaza. Y cuando sonaba pero Sadrach, Mesach, Abednego no se doblaron a la estatua del rey y así ellos fueron detenidos porque insultaron al rey y entonces fueron echados en el horno. Antes el rey les había dicho, si se postraran ahí a la idolatría, a la estatua, no les voy a echar. Pero que dijeron, rey, como Dios está con nosotros, no seremos dañados por el fuego. Aunque no lo hiciera Dios, nosotros nunca nos así arrodillaremos a la estatua. Así ellos eran completamente, creían en Dios, en Jesús. Entonces el rey se airó en gran manera y lo echaron en el horno ardiente. Aunque echaron a los tres, había una persona más. Ellos así tomándose de las manos, así bailaban en medio del fuego del horno. Nosotros echamos a los tres y hay una persona más que está bailando. ¿Quién es? ¿No son cuatro? Parece un ángel, no es como un hombre. El cuarta persona. Entonces el rey le dice, Sadrach, Mesach, Abednego, les digo que sal del fuego. La cuarta persona dio adiós y los tres salieron y tocaron su ropa, su así cara, pero ni tenía olor de humo. Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, Jehová, es el Altísimo. Si le insultara a Jehová, será castigado y sus casas serán quemadas. Así el rey dio esa ley. Si nosotros creemos conociendo a Dios, sabemos que Dios nos va a cuidar, por eso no tememos.
El temor viene porque no creemos en Dios, no sabemos creer en Dios. Si no creemos en Dios, automáticamente el diablo viene y nos da el temor. Está casado en el temor del diablo. No, si no tiene fe en Dios. 22,000 se devolvieron y quedaron 10,000. Entre 10,000 también Dios quería escoger a otros que les dijo Dios que lamieran aguas. Habían dos tipos de hombres. Lamían agua como el perro. Aunque se mojaba el vestido, pero mirando adelante, si alguien viniera, así ya estaba preparado para mirando hacia adelante, pero 10,000, todos así, tirados hacia la mían agua. Señor veía la actitud de ellos. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, en que lamía agua sin doblarse, el que lamía con su lengua, con el que comía, el que bebía el agua, lamía agua con la mano a la boca. Eran los que así buscaban el reino de Dios primeramente. En Mateo 6:31 al 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La orden sí está correcta, entonces todas las cosas serán añadidas. El que así se sacia de su sed primeramente y luego hace la obra de Dios, no es los que busca a Dios. En Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Hoy en día nosotros vivimos en medio de diversos temores. Tenemos temor por perder empleo, no, así yo está por la enfermedad. Qué beber, qué comer, siempre estamos viviendo en medio de preocupaciones y afanes, temores. Pero el que conoce a Dios y cree en Él puede vencer, superar a cualquier temor. Cuando Dios convocaba a los soldados, la segunda condición era
la posición con la cual lamía agua teniendo mucha sed. Los que lamía como el perro, los que lamía con la mano a la boca, eran los que siempre estaban despiertos. Estaban despiertos para el ataque del diablo. Ahí dice que siempre estas personas estaban siempre despiertos, poniendo la misión en el primer lugar. En la primera Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros, para tener la victoria en la guerra espiritual, siempre debemos estar despiertos. Si uno está así, si tiene temor, también puede contagiar al grupo entero. 10 de las 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán estaban llenas del temor y estaban esclavizadas al temor y contagiaron al pueblo entero, y entonces ni pudieron luchar contra el enemigo y fueron esclavizados al temor. ¿Por qué teme? Porque no cree en Dios. El que no cree en Dios ni tienen ni tienen la oportunidad de luchar contra el enemigo. Las 10 espías siempre habían cosas temerosas y hablaban cosas así negativas. Nosotros seremos captados, todos detenidos, y seremos así. Nosotros somos como langostas nomás, no podemos vencer. Entonces el pueblo entero estaba captado por ese temor y decían que volvámonos a Egipto, volvámonos. Y ellos así se apartaron voluntariamente de Dios, excepto Josué y Caleb. Como no estaba Dios, ellos estaban todos llenos del temor. Y ni pudieron entrar de ninguna manera en la tierra de Canaán, sino así quedaron todos perdidos, así estuvieron en el desierto durante 40 años y todos murieron en el desierto. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que tiene el temor, pensamientos negativos, palabras negativas, si estamos con él, eso trae el temor público, y los que tienen ese temor no pueden tener éxitos, sino quedan fracasados, desesperados. Nosotros estamos ahora en el periodo en el que tenemos que escoger a un candidato. Nosotros orando por los candidatos, debemos votar por el candidato por el cual si Dios nos da la paz. Y el candidato que trae pensamientos negativos y el temor, si votamos por este candidato, no veremos tampoco la situación positiva. Nuestro Dios es buen Dios. Quiere que nosotros seremos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. El que puede ser bendecido es el que cree. El que cree en Dios
Dios se responsabiliza de este pueblo, que oremos para que el que cree en Dios sea electo. En 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mayor temor que tienen los hombres tal vez será la muerte, pero Dios que dijo, no temas, cree solamente. Los que creen en Dios ni tienen temor, aunque esté delante de la muerte. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, y siempre nosotros podemos avanzar teniendo victoria. En Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está a mi lado, no hay nada que temer. El teólogo Bengel dice, el que teme a Dios no teme nada excepto Dios, pero el que no le teme a Dios, teme de todo excepto a Dios. Si creemos en Dios, en cualquier situación podemos ser más que vencedores. Las 12 espías fueron a reconocer la tierra de Canaán. Las 10 así no fueron probadas, pero las 2 espías fueron aprobadas. En Número 14, del 6 al 9. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces esas 2 espías solo fueron bendecidas y pudieron entrar en la tierra de Canaán. Nosotros siempre oramos en la madrugada, en la vigilia, porque nosotros sí tenemos que comunicarnos con Dios, porque Dios es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra paz. Nuestra paz cuando nos enfrentamos a las cosas temerosas. Orando así podemos experimentarlo. No podemos vivir alejados de Dios. Debemos vivir siempre con el Señor, el que nos guía. Si nosotros seguimos según nos guía, eso nunca va a ser incorrecta. Ya estaba todo preparado para salir a la batalla, y a Gedeón también estaba preparado también. Ya así supo la voluntad de Dios, y el ejército también está todo así preparado. Y le dice Dios a Gedeón,
Dios le dice también que sí está preparado todo. Y al atardecer Dios le envía que se descendiera a reconocer el campamento del enemigo. Entonces Gedeón fue al campamento donde estaban situados 130,000 soldados. Como eran muchos, no reconocían unos a otros. Y Gedeón así, con los soldados se acercaron a una tienda y los dos estaban hablando. Es que yo soñé un sueño muy raro. Y en el sueño, que así se envía un pan de cebada. Entonces, mirándolo, que él nos atacó nuestra tienda. Entonces derrumbó nuestra tienda y todos así quedaron muy atemorizados y todos se huyeron y hubo gran batalla. Nos está advirtiendo que ese pan de cebada, cebada así se simboliza a Gedeón, que no es nada, que solo golpeó una tienda. Eso significa que no va a ser una batalla grande, sino no nos va a afectar mucho. Solo va a afectar nuestra tienda, una tienda nuestra nomás. Y el pueblo de Israel, y volvieron ellos al campamento de Israel, y ellos no tenían ni espada ni escudo, no tenían nada, solo tenía una masa, un vaso lleno de aceite, el fuego de Gedeón y el fuego de Dios. Y al golpear así se formó un gran incendio y ellos mismos se pelearán unos a otros y ustedes solo miren nomás. Solo 300 hombres nomás. Entonces, al llegar cerca del campamento del enemigo, al golpear el frasco, así se formó un incendio y todos así griten: el fuego de Dios, el fuego de Gedeón, así lo griten. Entonces, en medio del campamento de los enemigos, se hubo un gran caos. No sabían quién era del enemigo, quién era de su parte. Entonces, unos a otros se así pelearon contra ellos, unos a otros. La espada de Gedeón. El pueblo de Israel, así ellos empezaron a gritar. Por este grito, los soldados de los enemigos se lanzaron unos a otros.
Y en el alba, por toda la noche, ellos gritaron y 130,000 así se pelearon y luego se huyeron. Había muchos botines, tenían ellos. Entonces el pueblo israelí podía conseguir playas, platas, oros y los animales. Hasta los animales tuvieron sus recompensas. Entonces ellos nunca así lucharon. Solo mirando que los enemigos se peleaban, ellos tuvieron la victoria. Como Dios estuvo con ellos, el pueblo israelí, ellos pudieron tener la gran victoria. No solamente fueron libertados de la opresión de los madianitas, sino tuvieron muchos botines. Hoy en día también tenemos luchas espirituales invisibles, pero si estamos llenos de temor en nuestro corazón, nunca, jamás podemos vencer. Al avanzar por fe con denuedo, podemos triunfar por la obra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está escrita. Si abrimos nuestro corazón, si leemos y si lo hablamos, confesamos con nuestra boca, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace mi sabiduría, mi prudencia, mi camino, mi entendimiento, mi vida. Es la gracia muy valiosa, entonces siempre debemos leer la Biblia, siempre. Y debemos escuchar siempre la palabra de Dios en la iglesia, entenderla. Y entonces ustedes van a tener la sabiduría, la prudencia que uno normal no puede conocer nunca. No tenemos más dineros ni talentos ni habilidades, pero el que tiene a Jesús tiene todo el talento, toda la habilidad, toda la sabiduría. Jesús mismo es todo talento, toda habilidad, todo tesoro. Este tesoro nos lo hace entender el Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy para siempre. Y quiere que nosotros hagamos mayores cosas que Él y quiere entrar hoy también en nosotros y nos quiere dar prodigios y milagros. En esta hora, a través de la Santa Cena, Dios quiere que nosotros seamos uno con Jesús, tomando su sangre y su cuerpo, tomando pan, tomando vino. Así, a través de esta Santa Cena, nosotros podemos experimentar de cómo podemos vivir junto con Dios. A través de esta Santa Cena podemos esperar la gracia de Dios. De cierto os digo. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de La ley y el amor. Cuando viene la tempestad,
Los árboles que están en el patio o en la calle se arrancan fácilmente. Pero aún a pesar de esos vientos, los muchos árboles que están en la montaña, en el monte, no fueron arrancados, porque ellos crecieron. Los árboles que crecen en el monte, unos a otros están enraizados y se sostienen juntos, que pueden resistir al huracán. El árbol que está en el patio, así solo, mírame, qué hermoso soy, pero por la tempestad se arranca. Pero los árboles están enraizados juntos, todos unos a otros se aman, así se abrazan. Si viene la tempestad, aquí se esfuerza y ahí se esfuerzan. Entonces, con la raíz de amor, ellos se sostienen. Entonces, pueden asistir al huracán, a la tempestad. Cuando nos miramos con los ojos de tolerancia y de gracia, mirando a otros con los ojos de la ley sin amor. Pero como hay un dicho que 100 pasos o 50 pasos, todos nosotros delante de Dios somos pecadores. Los rápidos así se huyen delante de los enemigos a 100 pasos. Y los lentos no a 100 pasos, sino a 50 pasos. Pero después de huirse de los enemigos, y los que se huyeron a 50 pasos, así se ríen a los que se huyeron a 100 pasos. Que no se huyeron por ser valientes, sino porque eran lentos. Así es, nuestra vida es así también. Delante de Dios hay grado de... hay diferencia de grado, pero todos somos pecadores. Tirando una piedra pequeña, así se cae, ¡pum!, así en el lago. Y así tirando la piedra grande, se cae, ¡pum!, así todos, pero se caen. Solo se diferencia el sonido. Según el teólogo Agustino, hay dos tipos de pecadores. Uno así conoce que él es pecador, y otro es siendo pecador, aunque pecó, pero no lo reconoce. En la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, así dicen. Por eso, si nosotros condenamos, juzgamos a otros con los ojos de la ley que no tienen amor, este mundo se llenará de sonidos de críticas y todos quedaremos infelices. Yo no he pecado más que tú, si con esa ley, si le juzga al prójimo, al vecino, todos nosotros quedaremos destruidos, así, derrumbados, pereceremos. Sí, habrá diferencias. Como pecadores, nosotros no podemos estar delante de Dios. Es lo mismo. Los que viven debajo de la ley, con la ley, juzgan a otros. Y siempre critican a otro. Y insultan. Pero lo que hizo, eso es como si hacerlo a sí mismo. La Biblia narra de la ley y del pecador, que los fariseos trajeron a una mujer
sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, ellos dijeron que ella debe ser apedreada. ¿Y qué harías tú? Así le preguntaron a Jesús. Entonces, ¿qué harías tú? Entonces Jesús, escribiendo, empezó a escribir. Como el suelo estaba de arena, todos así vieron. ¿Qué piensan? ¿Qué escribió? ¿Qué habría escrito Jesús? Y esa mujer estaba así, temblando por temor. ¿Qué habría escrito Jesús? Con sus dedos. Y unos a otros, así dejando sus piedras. Se huyeron. Luego, nadie quedó, sino Jesús y la mujer. ¿Dónde así habrán ido los que estaban condenando? Porque Jesús estaba escribiendo los pecados que pudieran ser apedreados. ¿Dónde habrá los pecados que no conoce Dios? En lugar de ella, todos ellos tendrían que ser apedreados por sus pecados. Entonces se huyeron. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿hay los que te condenan? No hay nadie. Yo tampoco te condeno. Entonces vuelves a casa y no vuelves a pecar más. Eso es la comparación entre la ley y el amor. La ley está para condenar al hombre. Jesús ha venido para dar el amor, para salvar al hombre. La ley es la muerte, el amor es la vida. Donde se ejecuta la ley siempre hay muerte. Si los padres así juzgan mucho con la ley, entonces los hijos así se desaniman, no tienen fuerza ni energía. Pero si los padres así cuidan a sus hijos con amor, ellos así se animan y tienen energía y tienen alegría y gozo. El Hijo del Hombre vino a dar la vida y la tenga en abundancia. La ley es ladrón. El amor es nuestro Jesucristo. Entonces nuestro Dios, a través de Moisés, gobernó al pueblo judío, pero no había nadie que pueda ser salvo a través de la ley. Entonces Jesús, cuando fue crucificado y dijo, consumado es, solo había en la tierra, solo a través de la cruz, debajo, arrodillado debajo de la cruz, que sea pecador grande o pequeño. Señor, perdóname si dice esto. El Señor dirá, tú has sido perdonado y vuelves a casa y nunca jamás vuelves a pecar. Así dirá. Delante, estando al lado de Jesús, siempre nos siguen el amor y el perdón. Siguiendo al diablo, siempre nos siguen la condenación y la muerte. En Lucas 15, de 25 al 30, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ahí tenemos la parábola de los dos hermanos que primero
que el segundo quiso tener toda la herencia que de su padre. Entonces él fue a un país lejano con toda la herencia que él recibió, pero lo perdió todo, así lo gastó, y él así comía los que así se caían de los cerdos. Pero entonces él pensó en volver a la casa de su padre. Entonces al volver, entonces el padre le dijo, sí, has venido bien, bienvenido, bienvenido. Y dice el padre, vestí la mejor ropa para mi hijo, mejores calzados. Eso es la expresión del amor. 밭에서 일하다가 늦게 돌아왔는데 집에 불이 환하게 켜져 있고 풍압이 울리고 굉장합니다. 그래서 종이 불렀어요. 이게 무슨 일인가? 당신 아버지가 당신 동생이 몸성이 회개하고 돌아온 것. Entonces el primer hijo, escuchando la música de las danzas, preguntó a sus criados, ¿y qué sonido es? Es que su hermano volvió a la casa. Entonces él se puso así muy celoso. Padre, como yo siempre he estado contigo, yo te servía y te he servido bien, y así gastó toda tu riqueza, y como a ti te gusta, tú estás conmigo, entonces toda mi riqueza es tuya. Pero tu hermano, así pobre, así que quedó muy pobre, y no murió, y volvió así todo vivo. Entonces, disfrutemos juntos. No es justo, yo no puedo entrar en esta fiesta, no entraré. Y el hermano no así. ¿Qué está simbolizando? El primer hijo, eso es simboliza la ley. Si no hay amor, no sirve de nada. Donde hay amor, hay felicidad y vida. La ley no tiene ni amor ni vida, sino solo el juicio y la muerte. A través de esa historia, Jesús nos dice, el amor nunca deja de ser, pero la ley, así infringiéndola, puede ser, así viene para hurtar, matar, destruir. La ley que no tiene el amor descubre puntos vulnerables, condena y juzga. La ley que no tiene amor es una herramienta que mata y destruye, pero Jesús es amor, entonces Jesús tiene vida y bendiciones y felicidad. Según el psicólogo Bennett, ¿no?, que escribió así un libro titulado Juego de Críticas, él dijo que se derrumba una organización. ¿Por qué? Por las críticas. Que sea país, que sea sociedad, que sea empresa, que sea entidades sin lucrativo, que sea sin entidades, si no si van en ruedas. ¿Por qué? Por las críticas. Eso, echar la crítica a otro es como un carácter así nativo. Y gorila también, así ese carácter nativo de criticar a otros también se manifiesta en los animales, porque a un gorila también se
manifestó, en Gorila se manifestó esa crítica. En este juego de críticas no hay victoriosos, sino todos son así dañados. Para tener la única manera de así tener vencimiento, tener la victoria en este juego de críticas es no empezarlo. Y Dios le preguntó a Adán, entonces Adán echó culpa a Eva y Eva echó culpa a la serpiente. Satanás es el mismo, es como un ser lleno de críticas. Entonces, dentro de la sangre del hombre siempre se corre el juicio y la crítica. El esposo a la esposa. Por la esposa, el hogar así se va mal. De la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Ay, ¿por qué mis padres no me ayudaron? Mis hijos no me ayudaron. Y los legisladores, el presidente. ¿Por qué la presidenta? Por ser mujer. Por otros, así siempre, así se va mal. Nunca así se toma por sí mismo. Con la ley siempre nosotros condenamos a otros. El hombre se hace feliz a través del amor, pero no hay muchos que tienen la felicidad verdadera. Es muy fácil condenar a otros, pero animarles, darles amor, es difícil. Que sea una persona, que sea un hogar o sociedad, o una entidad o una iglesia, si se critican, si se condenan, así se condenan, sí, se echan culpa, pero fácilmente hacen. Pero esas entidades se derrumban fácilmente. En Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las críticas así engendran otras críticas, que sea hogar o sociedad, así país, así llegan, son conducidos a la destrucción. El hombre, si se ama, si tiene muchos amigos, si avanza, marcha hacia la ley, entonces vive solo. La vida que se sostiene juntos es el amor, pero la ley juzga al prójimo, se aleja y vive solo por lo que no tiene poder. En Juan 3:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es el cristianismo? Es la religión para amarse. 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La ley, con esas gafas de la ley, todos son pecadores. Tú, pecador, tú también pecador, tú también pecador. Pero con las gafas de amor de Jesús, eso no es pecado, eso no es pecado. ¿Cómo vamos a condenar? ¿Por qué? Yo pagué todas las deudas. Jesús conoce nuestro pecado. Pero Jesús tomó todos esos pecados, entonces podemos perdonar. Y después de haber sido perdonado, podemos tener ánimo, esperanza, amor y vida. Yo vine
para que tengas la vida y la tengas en abundancia. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar la vida y la tenga en abundancia. Por eso, después de haber creído en Jesús, y el que vive con Jesús tiene sueños, fe y esperanza. La ley sin amor ese es igual que los árboles que están en el patio. El árbol que está en el patio, la economía se está así temblando y todos dicen que es difícil comer y vivir. Pero sí, como esos árboles del bosque, si nos sostenemos juntos así, a pesar de la tempestad grande, no estaremos movidos. Eclesiastes 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En Gálatas 3, del 21 al 24, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es difícil interpretar, pero esto significa que todos así nacieron debajo de la ley. Entre los que ven, escuchan, hacen, todos así están encerrados por la ley. Los que ven es la ley, eso es pecado. Los que escuchan, eso es pecado. Y a donde quiera que vaya, eso ha pecado. Todos. Así, todos son atados por el pecado. ¿Por qué? Sin creer en Jesús no pueden ser salvos. No hay otro camino para ser salvo, sino Jesús. Con los ojos, con las manos, con las orejas, con los oídos, no pueden ser salvos. Sígame, la ley condena. Antes de venir a Jesús, que todos están condenados por la ley. ¿Por qué? Solo para mostrar que solo Jesús puede ser salvo. La ley nos hace saber la condenación, pero creyendo en Jesús tenemos el amor y la salvación. Vayamos a Jesús. Entonces, para que nosotros sepamos que otro camino, el único camino para ser salvo es Jesús. Para que lo sepamos, Dios puso la ley. El amor no solamente da la salvación, sino el ánimo y la felicidad. El órgano es formado en decenas de cañones de diferentes longitudes. Ellos se mezclan y así suenan y tiene un sonido muy hermoso. Y nosotros también, si nos unemos a través de amor por amor, podemos dar un sonido hermoso. Con otra cosa, sino amor. 1 Corintios 1:10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso no es fácil, solo por Jesucristo se puede. Cuando nosotros tenemos misma mente y mismo parecer, podemos así cambiar al mundo y podemos dar un sonido hermoso. Y los pájaros se mueven en formación de V. Si fuéramos gaviotas, yo soy el gaviota, el capitán, gaviota capitán. ¿Por qué yo soy gaviota capitán? ¿Por qué? Que tiene que tener poder. Si él hace alas, entonces la corriente así sube arriba. Entonces la gaviota así débil, así teniendo esa corriente ascendente, sin esforzarse mucho, se puede subir. Y entonces así hace sonido. Cuac, 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 cuac. ¡Ay, más fuerza! Se esfuercen. Entonces, en formación de V, ellos se vuelan juntos. Eso es una parábola. La fe también, si nosotros creemos solos, es difícil. En aflicciones, en angustias, en enfermedades, y solo si lo quiere vencer es muy difícil vencerlo. Pero si teniendo unos o dos o tres amigos creyentes, si nos volamos juntos, podemos vencer fácilmente y podemos hacer más grandes cosas. Si nosotros caminamos juntos, podemos caminar más lejos, más felicidad, podemos resolver más fácilmente los problemas, sin así quedar cansado para marchar más allá. Debemos así amarnos y cubrir las faltas. Si nos abrazamos, podemos así ir lejos y podemos ir bien. Si viene la tempestad, se condenan, yo voy a vivir solo, así deja. Pero los árboles se enraizan todos juntos, abracemos, así vamos a vivir y vamos a morir juntos. Entonces, a pesar de la tempestad muy grande, ellos no se mueven. Pero esos árboles así hermosos que están en la calle, que están en el patio, se arrancan por la tempestad. Eso es solo para el paisaje nomás, no es para el amor. Si en este mundo debemos estar enraizados todos juntos para resistir a las dificultades. No debemos criticarnos, sino debemos amarnos y animarnos. La vida es caminar juntos. Eso es el camino más rápido y el camino más que se pueda ir más lejos, más allá, es por el amor. Jesús es el amor y por eso debemos amarnos. Solo el amor tiene poder. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Jesús es el Señor que nos da vida, es Dios de amor. Pagó todas las deudas por nuestros pecados que cometimos debajo de la ley. En Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos vistió de la justicia absoluta de Jesús. La ley que no tiene amor mata, pero Jesús es el Señor que nos da vida. Cualquier religión, cualquier ceremonia, si se quita el amor, no tiene poder, no tiene vida. Pero Jesús, como nos amó, por eso Él sufrió y pagó todas las deudas y nos amó. Desde nacer hasta morir, Jesús está con nosotros para darnos vida. Jesús, el Señor, está con nosotros. En Lucas capítulo 13 tenemos historia de Jesús, que había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y según la ley, en el día de reposo nada tenía que hacer. Entonces, en el día de reposo Jesús la sanó y los judíos así condenaban a Jesús. ¿Cómo puede hacer el trabajo de sanar a la mujer? Entonces Jesús, ¿qué le dijo? El día de reposo está para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Tú así tomas aguas, cerdos, caballos, así, tú sacas para darle agua, pero esta mujer es más vale que esos cerdos y esos caballos que dan aguas, que los sacas en el día de reposo. ¿Cómo puedes estar enojado? Venga, mujer, sea sanada. Lo que debemos saber en esta historia, Jesús no vino para ninguna ley, sino para dar vida a hombres. Para dar vida, tiene que dejar la ley. Usted sí ha venido al culto. Usted no ha así arreglado su pelo. Usted no puede. Usted debe así echar más pintalabios y puede venir al culto. Ninguna condición puede impedir la salvación que nos da Jesús. Jesús fue crucificado durante 6 horas, estaba crucificado y sufrió el dolor que el hombre no puede imaginar. Para que todos ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Pagó todas las deudas por los pecados y anuló la muerte y el Seol. Y Jesús, en lugar nuestro, sufrió. Entonces Jesús no es la religión, sino es el camino, la vida y la verdad. Este es nuestra vida, nuestro camino, nuestra verdad. Entonces, teniendo a Jesús, usted puede vivir teniendo esperanza eterna. Donde quiera que vayan ustedes, Jesús está para dar vida a ustedes. La ley trae la división que la unión.
Debajo de la ley la vida se encoge y se marchita. El amor cuyo propósito es dar vida. La ley sin amor trae la destrucción. Jesús vino a darnos la vida y la tengamos en abundancia. Entonces, debajo de la ley de vida en Cristo Jesús, así vivamos, amándonos. Hay un profesor así llamado, es la inteligencia el conocimiento de Corea, de esta generación. Es Yeoryong. Una vez él dijo que la sociedad coreana es la sociedad que mata al caballo excelente. Se deben producir esos caballos excelentes para que la sociedad desarrolle. Pero si vienen esos caballos, no les animamos, sino matamos, así quebrantamos los huesos. Y nosotros así, el pueblo coreano es muy envidioso. Pasando este año, francamente, hay una cosa que quiero confesar. Después de haber ministrado 50 años, así mirando hacia atrás, yo debo pensar profundamente en el pasado, en el ministerio de mis 50 años. Pero me pisan, con mentiras. Entonces a veces me quedo muy cansado, muy fatigado. Entonces yo oré mucho al Señor repetidamente. El Señor, no puedo así herir a la iglesia que es tu cuerpo. Entonces llévame a mí. Señor, tú mismo lo hagas, lo trates. En muchas reuniones yo he rechazado la invitación. Después de haber dirigido la conferencia, lo que me espera es la condenación, las críticas. Si yo hago algo, siempre debo sufrir las críticas. Entonces Dios me dio esa palabra de Salmos 37 del 1 al 6. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como una hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él. Y Él hará expirar tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En Proverbios 22:8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de insolencia se quebrará. Si sembramos iniquidad, entonces segará iniquidad. Lo que sembramos hoy será nuestro mañana. Entonces usted, ¿qué va a sembrar? Según la novelista Miura Yako,
de Japón. Así dice, después de haber acabado nuestra vida, lo que nos queda no es lo que hemos acumulado, sino lo que hemos dado. Caridad escondidas y consejos verdaderos y palabras de ánimo, de calurosa, eso los que quedan. En 1 Corintios, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sí, eso es lo que debemos dejar en este mundo, es el amor. Jesús nos dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así dijo Jesús. Entonces, en esta generación que se enfría el amor, debemos amarnos más y más. Voy a dar el fin después de haber así contando esta historia. El Tolstoy que estaba así salir de un hotel o hostal, pero había una niña que quería su así bolso, su maleta roja, y después así él quería darle a esa maleta roja, pero después de haber vuelto a ese hostal, que la niña que pidió esa maleta estaba muerto, y entonces él así en su sepulcro, en las tumbas de ella, él así puso ese dicho, que no posponer el amor, que es el tiempo más importante, que es la persona más importante en su vida, y el segundo, que es la cosa más importante. En esas preguntas puso él esas 3 preguntas. Entonces él dio la respuesta. El tiempo más importante es ahora. La persona más importante es lo que está conmigo. Y la cosa más importante en la vida, ¿qué es? Dar el amor, amar ahora. Como él dijo, nosotros mirando hacia atrás este año, si nosotros tenemos todavía a los que no hemos perdonado o no hemos expresado nuestro amor, no posponer así hasta el próximo año, sino ahora mismo debemos decir: gracias, perdón, te amo y te bendigo.